Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ciencias Virtuales nuevamente. El día de hoy vamos a continuar con la materia de Mecánica de Fluidos 1 en cuanto a ejercicios, parte 14. Y bueno, vamos a continuar con los problemas que compiten para este tema, que en este caso, en esta ocasión va a ser ecuación de continuidad. Entonces vamos a ver este problema que es de Cengel, Mecánica de Fluidos, cuarta edición, de una parte de la página 236, que nos dice lo siguiente. Se tiene aire a 3.80 kilogramos por metro cúbico que entra con una velocidad de 120 metros por segundo a una tobera que tiene una razón de áreas de entrada y salida de 2 a 1 respectivamente y sale con una velocidad de 380 metros por segundo. Determine la densidad del aire a la salida. Y bueno, en primer lugar vamos a suponer también que se trata de un fluido permanente no uniforme. Cuando decimos esto, vamos a ver lo siguiente. Vamos a tener la ecuación de continuidad, que es la densidad 1 por la velocidad 1 por el área 1, que es igual a la densidad 2 por la velocidad 2 por el área 2. Por lo tanto, aquí nos dicen que las áreas, bueno, la razón de áreas de entrada y salida es de 2 a 1. Es decir, 2 veces el área 1 es igual al área 2. Esa es su razón o su relación que tienen. Entonces, por lo tanto, podemos asumir lo siguiente. Vamos a despejar lo que sería densidad 2, ya que nos dicen que la densidad del aire a la salida, recuerden que cuando no es un fluido no uniforme, significa que su densidad va a cambiar. Entonces, en esta ocasión va a ser la densidad 2 igual a la densidad 1 por la velocidad 1 por el área 1, entre velocidad 2 por el área 2. Entonces, por lo tanto, lo que hacemos es desprender esta parte, es decir, área 1 entre área 2. Como se observa en pantalla, y por lo tanto sabemos que el área 1 entre el área 2 es igual a 0.5 debido a esta ecuación que asumimos en esta parte. Entonces, por lo tanto, quedaría de esta forma. Ya sustituyendo los valores pertinentes, tenemos que la densidad 2, es decir, la densidad del aire a la salida es de 0.6 kilogramos por metro cúbico. Bueno, vamos a ver el siguiente problema. Es de James, de Mecánica de Fluidos, tercera edición, de una parte de la página 183. Nos dice: se está laminando acero caliente en una acería. El acero que sale de la máquina laminadora es un 10% más denso que antes de entrar a esta. Si el acero se está alimentando con una velocidad de 0.2 metros por segundo, ¿cuál es la velocidad del material laminado? Existe un incremento del 9% en el ancho del acero. Y bueno, ahí tenemos la aproximación a este problema, o lo que se supone que se debería estar sucediendo precisamente en el problema. Aquí se está laminando acero. Aquí tenemos rodillos que están obviamente rolando, más bien se le llama rolando, lo que sería el material, que en este caso es acero en caliente, trabajado en caliente, y que pasa precisamente por esta sección, ¿no? Entonces, van disminuyendo lo que serían 30 milímetros a 10 milímetros con una cierta velocidad, una velocidad 1 y velocidad 2. Por lo tanto, pues ahí se respeta a lo que sería la ecuación de continuidad. Aquí sí se trata de un fluido permanente uniforme, que quiere decir que la densidad va a ser constante. Entonces nos sugiere lo siguiente: la densidad es igual a la velocidad 1 por el área 1 es igual a la densidad por la velocidad 2 por el área 2. Por lo tanto, pues ahí se van a eliminar las densidades. Ahora bien, el área 1, que es esta parte, sería B, que sería obviamente la parte del ancho, y lo alto, ¿ok? Que sería H1. Ahora el área 2 nos dice propiamente que existe un incremento del 9% en el ancho del acero. Es decir, hay que multiplicarlo 1.09 por la base, ¿ok? Por el ancho, más bien. Entonces sería multiplicar por ese ancho por H2, es decir, en este caso 10 milímetros. Entonces ahora lo que tenemos que hacer y realizar es sustituir lo pertinente, es decir, área 1 y área 2 en esta ecuación. Y bueno, ya sabemos que las densidades se van a eliminar. Entonces no hay algo pertinente en aclarar en esa parte. Entonces, por lo tanto, pues todo lo pasamos en el sistema internacional, de tal forma que el ancho es lo que estaríamos asumiendo precisamente a ese valor, al valor del 9% más a la salida. Entonces, por lo tanto, lo que hacemos es lo siguiente. Aquí, al resultar la ecuación,
hay que eliminar ese ancho. Entonces sería aquí en tanto la parte izquierda del miembro, el miembro izquierdo de la ecuación aquí, como se observa, se va a eliminar con el miembro derecho de la ecuación. Por lo tanto, no van a quedar la variable b y por lo tanto va a quedar la velocidad 2, que sería 0.5 metros por segundo. ¿Ok? Entonces no fue de importancia conocer el ancho, sino fue pertinente el estar conociendo los otros, por así decirlo, parámetros. En esta ocasión, pues obviamente fue la velocidad en el que se estaba realizando al principio de alimentación. También lo que sería, en este caso, las alturas, 30 milímetros y 10 milímetros, que son estos valores 0.03 y 0.010. Entonces, por lo tanto, la velocidad al final es 0.5 metros por segundo. Este problema es de White, Mecánica de Fluidos, quinta edición, de una parte de la página 188. Nos dice lo siguiente: el depósito abierto de la figura que sigue contiene agua a 20 grados Celsius y se está rellenando a través de la sección 1. Suponiendo fluido incomprensible, obtenga una expresión analítica para el cambio de nivel del agua, es decir, la derivada de la altura respecto al tiempo en función de los flujos volumétricos Q1, Q2, Q3 y el diámetro del depósito. Hecho esto, si el nivel del agua H es constante, determine la velocidad de salida, es decir, la velocidad 2, dado los datos, velocidad 1 que es 30 metros por segundo y el caudal 3 que sería 0.0 metros cúbicos por segundo. Y bueno, la ilustración es la que sigue a continuación. Obviamente que tenemos aquí un caudal, otro caudal y un tercer caudal, son 3. Aquí nuestro nivel el nivel del líquido, que en este caso es agua, el diámetro del depósito, la altura del depósito. En este caso nos habían dado ya el caudal 3, que es de 0.01 metros cúbicos por segundo, los diámetros respectivos, y por lo tanto hacemos lo siguiente: se trata de un fluido permanente uniforme, es decir, es incomprensible y podemos verlo como, y esta es la forma integral de precisamente de la ecuación de continuidad, porque existe también la forma diferencial, que obviamente eso se ve en Mecánica de Fluidos 2, y eso es lo que vamos a estar subiendo próximamente en estas fechas en la que se sube este video. Entonces tenemos que es la derivada respecto al tiempo de toda la integral del volumen de control de la densidad por un diferencial de volumen, que es igual a la derivada de la masa del volumen de control respecto al tiempo, es decir, el flujo másico. Entonces, por lo tanto, aquí lo que vamos a tratar es que se trata, o más bien, de lo que vamos a tratar es que el agua es un fluido incomprensible, es decir, no se puede comprimir. Por lo tanto, su densidad se mantiene constante y podemos sacarlo de la integral. Esa integral se va a eliminar con ese diferencial, como se ve en pantalla, bueno, como se va a estar viendo en pantalla. Entonces, por lo tanto, esa densidad va a ser como una constante, entonces la retiramos de la integral y entonces quedaría la integral por un diferencial y esos se eliminan. Por lo tanto, quedaría de esta forma. Aquí es una forma más comprendida de esta forma. Es decir, aquí vean que es el flujo másico de entrada menos el flujo másico de salida. Sin embargo, si se trata de un volumen de control, tenemos que ver cuáles son los que entran y cuáles son los que salen. Entonces, por lo tanto, se hace una sumatoria. Recordemos que si se trata, es algo particular, si se trata de un fluido permanente uniforme, es decir, incomprensible, en este caso podemos tratarlo como volúmenes, bueno, más bien como flujos volumétricos, tanto de entrada como de entradas y salidas. Entonces, a esa densidad de que estaba aquí, estaría pasando multiplicando, entonces de tal forma que vamos a encontrar la sumatoria de todo esto. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente: la diferencial, la derivada del volumen respecto al tiempo es igual a la sumatoria de todos los flujos volumétricos de entrada menos la sumatoria de todos los flujos volumétricos de salida. Entonces, por lo tanto, tenemos lo siguiente. Por recordar algo, es que un diferencial de volumen, y eso ya lo había explicado en los anteriores videos, un diferencial de volumen es igual al área por un diferencial de altura, siempre y cuando la sección que se esté, ya después se va a integrar, pero bueno, mientras la sección sea constante, pues va a ser una constante, si no, pues va a cambiar, pero bueno, ese sería para otro tema. En este caso,
el área transversal va a ser pi por diámetro al cuadrado entre 4, que sería el de una circunferencia. Bueno, más bien el área de un círculo. Y sería por el diferencial de altura. Y por lo tanto, pues quedaría de esta forma, como se ve en pantalla, ya que vamos a cambiar ese diferencial de volumen por toda esta expresión como estoy señalando ahora mismo a esta parte. Entonces, ya que aquí nos dicen obtenga una expresión analítica para el cambio de nivel de agua, es el diferencial de altura respecto al tiempo, como se ve en pantalla. Entonces, por lo tanto, ahí acotamos lo que sería nuestro volumen de control en lo que serían nuestras fronteras, nuestro sistema y los alrededores, ¿no? Entonces, de tal forma que quedaría de esta forma ya despejada. La derivada de la altura respecto al tiempo es igual a 4 entre pi por diámetro al cuadrado por toda esta multiplicación de la sumatoria de volúmenes volumétricos de entrada menos los de salida. Entonces, sí, aquí también asumimos lo otro. Si la altura no va cambiando, es decir, siempre está constante como se observa en pantalla, es decir, esa h siempre se mantiene constante, entonces va a ser igual a c, una constante. Entonces, por lo tanto, la derivada de cualquier constante es igual a 0 y por lo tanto quedaría como de esta forma. La sumatoria de todos los flujos volumétricos de entrada menos la sumatoria de todos los flujos volumétricos de salida es igual a 0. Entonces quedaría como Q1 más Q2 menos Q3 igual a 0. ¿Ok? Parecido a las leyes de Kirchhoff en lo que sería en circuitos eléctricos, que en este caso serían corrientes. En este caso va a ser flujos volumétricos, tanto los de entrada como salida, ya que la flecha aquí indica que va hacia el volumen de control, hacia el volumen de control y hacia afuera del volumen de control. Entonces quedaría de esta forma, como se observa en pantalla. Entonces, por lo tanto, podemos localizar y encontrar a lo que sería la velocidad de salida, que en este caso es la velocidad 2. Entonces quedaría despejado de tal forma que aquí está el valor que vamos a encontrar y por lo tanto la velocidad 2 es igual a 4.13 metros por segundo. Nuevamente de la literatura de White, Mecánica de Fluidos, quinta edición, de una parte de la página 189, nos dicen lo siguiente: en la figura que sigue se presenta un flujo de aceite. Obviamente su gravedad específica es de 0.89 y es adimensional, que entra a través de la sección 1 con un flujo de peso de 250 newtons por hora para lubricar un cojinete de empuje. El aceite fluye radialmente de forma estacionaria hacia el estrecho hueco que hay entre las dos placas. Calcule, inciso A, el caudal de salida en milímetros por segundo y inciso B, la velocidad media de salida en centímetros por segundo. Y ahí tenemos la ilustración, ¿ok?, de lo que se trata el problema. La solución es la siguiente. Para el inciso A, recordemos que el peso específico es igual a la densidad por la gravedad, pero sabemos que podemos hacer un análisis dimensional en el cual tenemos que es newtons entre metro cúbico. Yo le recomiendo ver la lista de reproducción de termodinámica en donde se vio, y bueno, también se ve en la parte de los primeros temas de mecánica de fluidos, todas estas propiedades, ¿no?, de fluidos. Entonces, por lo tanto, ahí le recomiendo que vean esa parte. Y obviamente podemos hacer lo siguiente: a partir de ese análisis dimensional podemos asumir lo siguiente, que para que obtengamos las unidades de newtons unidades de fuerza entre unidades de tiempo, es decir, newtons entre segundo en el sistema internacional, quedaría de esta forma. A partir de la definición de peso específico, aquí lo podemos asumir y por lo tanto eso también sería la fuerza entre un diferencial de tiempo. Estos son obviamente valores aproximados y no exactos, porque si no serían exactos serían diferenciales. Entonces quedaría de esta forma, donde estoy señalando densidad por la gravedad por el flujo volumétrico 1, que es decir que lo que entra de aquí, por la fuerza entre un intervalo de tiempo. Por lo tanto, ahí encontramos al flujo volumétrico 1, que sería igual a la fuerza entre la densidad por la gravedad por el diferencial de tiempo. En este caso, la fuerza entre el diferencial de tiempo sería 250 newtons por hora. Lo que sería la densidad, que sería multiplicada, ¿cómo se encontraría? Sería 0.89 por 1000. ¿No? Esa también es una definición de las propiedades de los fluidos y por la gravedad. Entonces quedaría de esta forma, como se ve en pantalla. Obviamente esto lo pasé ya al sistema internacional, 250 entre 3600, y eso daría newtons por segundo por 1 entre 0.89. Recuerden que esto es adimensional,
por 1000 por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, siempre y cuando pues, se lleve a nivel del mar. Entonces, por lo tanto, quedaría un valor de 7.95 por 10 a la menos 6 metros cúbicos por segundo. Sin embargo, nos piden milímetros por segundo. Más bien era mililitros por segundo. Y esos mililitros por segundo sería, bueno, ese valor del flujo volumétrico de entrada, obviamente sería 7.95 mililitros por segundo. Y el inciso B es más fácil debido a precisamente a la ecuación de continuidad del flujo volumétrico, que sería igual, en este caso, el que se reparte ya en las salidas, porque nos dice la velocidad media de salida en centímetros por segundo. Entonces sería de salida aquí hacia la derecha y hacia la izquierda. Entonces, ese flujo volumétrico 2 se debe de conservar, porque se trata de un fluido uniforme, permanente y obviamente incomprensible. Por lo tanto, se conserva el flujo volumétrico y será igual a la velocidad 2 por el área entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque se reparte en dos partes, hacia acá y hacia la izquierda y hacia la derecha, como se ve aquí en esta representación. Y por lo tanto, tendremos que despejar la velocidad 2. Pero, o sin embargo, aquí debemos de notar algo importante, que vamos a encontrar el área de lo alrededor. No quiere decir que lo que esté de forma transversal de todo este camino, es decir, de D igual a 10 centímetros. Es decir, todo esto, pero lo alrededor. Es decir, no va a fluir precisamente en medio, sino a los alrededores. Por lo tanto, quedaría el área como igual a 2pi por h por el diámetro. Por la distancia que diga. En este caso h sí sería el diámetro, que en este caso sería 2 milímetros. Y esto sería el perímetro por precisamente toda esta sección, todo el largo, donde va a cubrir esa repartición del flujo volumétrico precisamente. Entonces, ahí lo que recordamos, pues ahí sustituimos a lo que sería el área, que sería esto, y obviamente el 2, entre el 2 sería 1 y por lo tanto se eliminan y se quedaría de esta forma. Y por lo tanto ya pues obteniendo el área sería igual a 0.00126 metros cuadrados. Entonces la velocidad 2 es igual a 0.0127 metros por segundo y obviamente nos los piden en centímetros por segundo, que en este caso sería 1.27 centímetros por segundo. Y bueno, hasta aquí se ha terminado la parte de ecuación de continuidad y son todos los problemas más pertinentes para lo que sería mecánica de fluidos 1. Esa es la forma integral en la que se debe de observar la ecuación de continuidad. Por eso les reiteré al principio que también existe la forma diferencial, que esa se tiene que ver en mecánica de fluidos 2. Entonces, lo vamos a estar subiendo de forma pertinente en estos próximos días. Y bueno, solamente necesitamos que le den like, suscriban, compartan, comenten, sobre todo que le den clic a la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos algún video se les pueda notificar en el momento. Y si no, nos veríamos en el próximo video. Que tengan un excelente día y semana. Hasta pronto.